Hola, hola, bienvenidos. Hoy tenemos a Aleksandar Surovac. Sí, sí. Surovac. Aleksandar nació en Serbia y a los 5 años se tuvo que mudar a los Estados Unidos con su familia. O sea que él empezó todo este viaje como inmigrante desde muy pequeño y el proceso de adaptación también. Aleksandar, muchas gracias por estar aquí y cuéntame, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo era la vida en Serbia? ¿Por qué se mudaron a Estados Unidos? Sí, sí, sí. En Serbia, antes de la guerra, teníamos una vida normal. Una vida normal. Ambos de mis padres trabajaban y todo estaba bien. Pero muchas cosas han cambiado después y tras de la guerra. Y entonces mis padres no trabajaban y mi papá durante de la guerra estuvo en el cárcel y después de ¿En la guerra Serbia? en Croacia, lo siento. Oh, gracias. Sí, sí, sí. Um, y después de 4 meses, él regresar a Serbia y tenía muchas, ¿cómo se dice? Heridas y Sí, heridas. lesiones. Ujú. Heridas, sí. Y pues estaba muy difícil para trabajar físicamente. Claro. Alexander, ¿y por qué tu papá estuvo en la cárcel? Porque él o nosotros vivíamos en el parte de Bosnia que está muy cerca de Croacia. Y cuando empiece la guerra, muchos, ¿cómo se dice? La gente de Croacia Ujú. entra a la ciudad y captura, o ¿cómo se dice? Sí, captura. Ah, sí, captura gente de Serbia. Mm. Y entonces él estaba, no es solo como un cárcel, es más como un campo de tortura. Sí, como un campo de concentración, como los de la Sí, Segunda Guerra Mundial. sí, Sí. sí, Ujú. claro. Y, y es solo porque él es serbio, solo. Solo por eso. Sí, solo por eso. Am, y entonces, cuando regresamos a Serbia, no tenemos muchas oportunidades para mejorar nuestra vida. Y un día mi madre, mi padre, o dijo mi padre, lo siento, dijo mi padre que es tiempo para hacer algo diferente. Ah, y es tiempo para cambiar nuestra vida. Entonces, teníamos un programa de asilo político para refugiados y entramos una lotería para viajar a los Estados Unidos, Australia o Canadá. Y es solamente, ¿cómo se dice? Random, Y es al azar. al azar, Ujú. gracias. Y entonces recibimos las noticias que vamos a mover y viajar a los Estados Unidos. Ajá, les tocó en Estados Unidos en esa lotería, como dices. Sí, sí, Ajá. Y tú tenías solo 5 años, Alexander. sí, sí. Quizá tú no entendías mucho lo que estaba pasando. No, pero tengo un hermano más grande de 7 años que, 7 años más grande que tú. sí, sí. Ok. Y él ¿cómo se dice? Él veía muchas cosas. Y mi padre también. Y toda mi familia, excluso de mí, Excepto tú, sí, 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 ah, creo que tenían traumas de posguerras. claro. Y entonces tengo un Sí, suerte, mucha suerte. pero sí, pero un parte de mí quiero saber qué pasó Claro. en el pasado, Tú no tienes pero ningún recuerdo de la guerra. no, 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 ni un, ¿cómo se dice? Pistola o una bomba Sí, o algo, nada, nada. nada. Sí, Bueno,
Y después se mudan entonces ustedes a los Estados Unidos. ¿Y cómo es esta llegada a los Estados Unidos? Diferente y distinta, muy difícil para mis padres y un poquito difícil para mi hermano, pero para mí, porque no tenía memorias muchas de Serbia y de nuestra vida antes de los Estados Unidos, no, no estaba demasiado difícil para mí. Pero para mis padres no trabajaban inmediatamente cuando arribamos a los Estados Unidos y no teníamos mucho dinero y Pero para mí, el gobierno los ayudó. El gobierno de los sí, Estados Unidos. Ajá. sí, ah, creo que es más, ¿cómo se dice? Creo que estaba más diferente en América de otros países. Ujú. América es una mezcla, su misma, de muchas culturas y mucha gente. Y entonces tienes mucha gente que quieren ayudarte y dar tu apoyar para crecer y para mejorar su vida en América. Y entonces mis padres, después de 3 o 4 meses en América, encuentran trabajos. Por ejemplo, mi mamá trabajó en la cocina de un restaurante y lavó los platos, limpió la cocina. Mi papá trabajó como el consejero, ¿es consejero? Sí, conserje. Sí, sí. Ujú. Durante de la noche en el hospital por 25 o 6 años, ¿sí? Ujú. Y mi mamá tenía oportunidad para aprender inglés en la escuela durante de su, o cuando, ¿cómo se dice? Dios mío. Cuando ella descansaba. Sí, sí, sí. Y entonces, después de aproximadamente un año, posiblemente un mes más o un mes menos, ella trabajaba en una nueva trabajo como secretaria en el hospital. Y entonces estaba una diferencia más grande para nuestra familia. Claro. Y entonces aprendieron inglés. ¿Tú también aprendiste inglés? ¿Tus hermanos aprendieron inglés en la escuela? Sí, sí. Supongo que No, para ti fue más fácil aprender inglés. Empezaste a ir al kinder, por ejemplo. sí, sí. Y para mí no tenía muchos problemas para aprender. Por mis padres, sí, es un problema. Y ahora ellos tienen acentos y todo, pero no, yo no tengo un acento y mi hermano también, probablemente un poquito, pero no es obvio. Porque eran muy Y pequeñitos cuando empezaron a aprender inglés y era un inglés de todos los días porque era ir a la escuela, hablar en inglés con los maestros, con los compañeros. Entonces, pero en casa hablaban serbio. sí, sí, porque mis padres quieren, ¿cómo se dice?, de nuestra cultura e idioma Claro. sobrevivir Sí, y conservarla. Ajá. conservarla, gracias, conservarla. Sí. Pero ahora también puedo hablar serbio perfectamente, pero mi inglés es mejor. Mi Claro, inglés puedo usar en académico o en mi trabajo. claro, En serbio es como más como conversaciones. claro, claro. Sí. Alexander, y tú tienes una anécdota que me comentabas en otra ocasión, cómo llegaste a la escuela, que tu fama de chico rudo serbio no estaba ayudando. Cuéntame Oh, esa anécdota. oh, sí, sí, sí. En el primero grado, al principal, no teníamos mucho dinero y entonces recibimos, ¿cómo se dice? Ropa y cosas de otras familias en nuestra región. Y en el primer grado llevaba una mochila rosada con una mariposa y zapatos Nikes
pero de mujer. ¡Ay, Dios mío! Oh, yo no creo. Pero ¿te daba pena, Alexander? Ah, no, porque creo que era demasiado pequeño Sí. y muy joven. Y entonces, en el momento no entiendes mucho y solo es como un parte de tu vida. Pero ahora es una historia o una cuenta Una anécdota chistosa. chistosa, gracias. Sí, claro. Alexander, ¿y entonces tu proceso de adaptación fue fácil? ¿Tú nunca sentiste como que extrañar Serbia? O sea, ¿tú sentiste Estados Unidos como tu país? Sí, porque en nuestro barrio teníamos muchas familias de otros países como Etiopía, Somalia, Camboya, ah, muchos países. Y entonces es como una familia nueva familia. Y los americanos realmente demasiado, no sé dónde está Serbia. Por ejemplo, cuando yo digo, soy de Serbia, Serbia, Siria, Siberia, ¿dónde? No saben dónde está Serbia. Sí, sí, sí. Porque es un país muy pequeño. Pero en 1999, Serbia era bombardeado Ujú, de los fue Estados Unidos. bombardeado. Ajá, sí. Fue bombardeado de los Estados Unidos. Y en esos momentos recuerdo um, alguna gente que dice como, oh, tu país es muy malo, su gente son muy malos, no sé cómo se dice, pero como you deserve. Ah, tú lo mereces. Ah, Como que Serbia lo merecía, ese bombardeo. sí. Sí, Y eso es muy difícil porque no tengo responsabilidad para qué pasó en mi país. Es el gobierno, es político, es conflictos y para mí es difícil para defender a nuestra gente porque no soy responsable para eso. Y claro. entonces, Pero de todas maneras te dolía, ¿no? Porque es tu nación también. O sea, los Estados Unidos lo es tu nación, porque allí has pasado más tiempo que en Serbia. Pero tus raíces están ahí, tu familia, o sea, todos tus antepasados son de Serbia. Entonces, de alguna manera, ¿te dolían esos comentarios que te hacían sobre Serbia? sí, sí, obviamente, porque cuando personas saben dónde eres quiero, quiero sentir orgulloso y quiero, los otros dicen, Serbia es un país, oh sí, me gusta tu cultura, me gusta, no, Serbia es muy malo porque las guerras y los conflictos en su pasado. Y sí, 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 obviamente. Y entonces, y ahora es muy difícil, por ejemplo, Serbia en muchos países del oeste tiene perspectiva negativa. Y, por ejemplo, ahora tenemos Novak Djokovic como el primero teniser del Sí. mundo y es una positiva, como se dice, representación de nuestro Sí. país. Y la gente quiere más positivas representaciones de nuestro país en el mundo. Está cambiando la perspectiva hacia Serbia alrededor del Sí, mundo. Oye, Alexander, y cuando empezaste a ir a la escuela, ¿cómo te recibieron los niños? O sea, ¿los niños sí eran como amigables o tú, sabiendo que eras refugiado, de alguna manera te sentiste como rechazado en algún momento o siempre fuiste bienvenido? sí, sí, sí. La gente estaban muy amables. Ujú. Creo que más que yo, ¿cómo se dice? Expected. Más de lo que, de las expectativas que tú tenías. Sí, sí, sí. Ujú. Y entonces, por ejemplo, en el tercer grado, um, hace un amigo americano que cada semana o cada mes voy a ir a su casa para, como si, sleepover.
para dormir ahí, para Do- dormir como una pijamada. Sí, 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 pijamada, me gusta la palabra, pijamada, sí, y vamos a los campos o los juegos de deportes con Minnesota Vikings y todo, pero creo que en América especialmente, tienes mucha gente que es tan amable y alegre y muy contento para ayudarte. Sí, que eso es una parte difícil para los inmigrantes en cualquier país, como mezclarse con la gente local. Y entonces para ti no fue difícil porque, como dices, hiciste un amigo americano, empezaste como a envolverte dentro de la cultura y eso es lo que al final hace que un inmigrante se sienta como en casa o se sienta abrazado por la cultura, ¿no? ¿Y alguna vez viviste discriminación en todo este tiempo que has vivido en los Estados Unidos? Solo ese momento durante de la guerra y Sí, con Albania y sobre la situación de Kosovo, pero afuera de eso, realmente no. Mis experiencias estaban muy positivas sí. y no puedo decir que la gente son malas o experiencias, pero yo creo depende en su lugar en Estados Unidos y su región, obviamente, y su cultura y todo, todo. Claro. Alexander, entonces tú fuiste a la escuela y ¿en quién te convertiste? En los gustos comunes, como, ¿cómo se dice? Cartoons. De las caricaturas. Caricaturas, deportes, todo que tienes como un niño, ¿sí? Claro. Y, y para mí, mis amigos, no estaba importante de Serbia o de Etiopía o de América o de su idioma. No, no, no. Pero, tu camisa, Power Rangers. Oh, muy bien, los Power Rangers. Y entonces tienes conversaciones muy fácilmente porque tienes gustos comunes. Sí, por supuesto. Y entonces, tú eres maestro ahora, ¿verdad, Alexander? Sí, sí, sí. Soy maestro de inglés en la escuela secundaria de, no sexto grado, pero después de sexto. Ok, sí, es la escuela secundaria. Después de Sí, 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 sexto sí. grado es la escuela secundaria Ok, ok. en México, por ejemplo. Sí, En México, ok, ok. sí. Muy bien, Alexander. Y entonces, después conociste a una chica que también es de Serbia y te casaste y ahora tienes toda una familia, una niña y otra niña por llegar. Pero me llama la atención que tu esposa también es de Serbia. ¿Cómo fue que se conocieron o cómo fue esta coincidencia? Oh, en 5 de mayo, gracias a México. En 2013, 5 de mayo, fue en un domingo, pero es en religión de cristiano ortodoxo. Estaba Easter, ¿cómo se dice? Ah, Pascua. Y yo fui a la iglesia para celebrar y todo, y en este momento una mujer caminó, una mujer hermosa. Oh, Dios mío, mi corazón. Y después del servicio, ah, hablamos y entonces es al principio de nuestra relación. Ay, es muy bonito, Alexander. Entonces, pensar, por ejemplo, de una situación tan difícil que estaba viviendo tu familia en Serbia y después mudarse y adaptarse a un nuevo país y entonces estar en la escuela, estudiar. ¿Cómo, cómo creció Alexander, un niñito de 5 años que tuvo la fortuna
de que estuviera en ese sorteo en donde los pudiera coger un país donde pudieran tener una mejor vida, y te convertiste en un gran ser humano. Ahora eres un maestro, eres un padre de familia y tienes una gran familia. Entonces, la importancia y esta perspectiva de ver cómo es la vida de un refugiado en cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo, cómo podemos ayudarles a mejorar su vida, que si se hubieran quedado, por ejemplo, en Serbia, qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, con esto, me gustaría que tú le mandaras un mensaje a la gente, porque todavía, lamentablemente, todavía hay muchas guerras en el mundo y todavía hay mucha gente que está como refugiada. ¿Qué mensaje le darías tú a la gente que está ahora en la situación y que tu familia y tú estuvieron? No, no es muy fácil Sí, porque entiendo. sí, mucha gente tiene situaciones diferentes, situaciones diferentes, pero creo que es más importante es su mentalidad y su perspectiva, porque no tienes opciones sobre su situación. Por ejemplo, no puedo elegir mi idioma, no puedo elegir de color de mi piel, no puedo elegir de mi estatus socioeconómico, pero puedo elegir mi actitud y mi mentalidad. Y entonces puedes elegir tus acciones, tus pensamientos, y si puedes enfocarte en el positivo, puedes hacer muchas cosas buenas. Pero tienes una responsabilidad para su familia y para su cultura. Y creo que también necesitas hacer cosas para cambiar su futuro. Y entonces, si tienes la oportunidad para cambiar algo en su vida, no es importante, es muy pequeño o es muy grande, hazlo. Debes hacerlo porque nunca sabes cómo puede cambiar su vida. Y sí, es muy difícil, pero creo que la gente, si es refugiado o no, la gente necesita experimentar situaciones incómodas en su vida para progresar, mejorar y desarrollar. Y también creo que es importante, no olvides su cultura propia, pero necesitas abrazar la cultura nueva y crear una mezcla de ambas culturas. Es importante. Por ejemplo, yo sé gente que no le gusta la cultura nueva o no quiero hablar la otro idioma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que es mejor para una persona y un personaje de avanzar su vida con dos culturas, dos idiomas, o tres, o cuatro, o de qué quieres. Y por favor, mi gente, mis refugiados, abrazar el futuro y abrazar el momento, aceptar su situación. Si es pobre, ok. Si es rico, ok, muy bien. Pero necesitas aceptar su situación y enfocar en los positivos y que es posible. Y Alexander, en el otro lado, ¿qué le dirías a los ciudadanos de los países que reciben refugiados? Porque también no todos están abiertos a aceptar a los refugiados. Entonces, ¿tú qué les dirías a ellos que están del otro lado, en el privilegio de alguna manera? Porque si están recibiendo refugiados es porque están en un país que goza de muchos beneficios y sobre todo de paz. Sí. Creo que es más importante dar a la gente una oportunidad. No 3, 4, 5 oportunidades, pero una oportunidad para conocer a la gente y conocer la cultura. Y entonces tienes el derecho para decir, oh, no es bueno o sí es bueno. Pero primero necesitas dar la oportunidad para la gente
para mezclar con su cultura. Por ejemplo, en mi familia tenemos Navidad en 7 de enero, pero también celebramos y Navidad en 25 de diciembre y 7 de enero, ambos Más juntos. divertido, tienen 2 Navidades. Sí, sí, pero solo recibo reglas en una Navidad. Regalos en una sola Navidad. Sí. Y entonces, si tienes refugiados en su país, es muy difícil, porque creo que mucha gente tiene miedo de perder su cultura y su identidad, pero creo que es, ¿cómo se dice?, la perspectiva negativa, porque necesitas abrazar a la gente y dar la oportunidad para mezclar con su identidad. No hay ningún país que son 100% solo una cultura o un ético o raíz, ¿sí? Sí. Pues Alexander, te agradezco mucho este tiempo para la entrevista. Creo que eres un gran ejemplo de superación en tiempos de guerra, como lo que viviste y que muchas otras personas lamentablemente siguen viviendo. Ojalá que algún día se acabe la guerra en el mundo y la gente no tenga que vivir estas situaciones. Muchísimas gracias, Alexander. Igual, muchísimas gracias a ti, Dalia, por todo. Y mi gente, puedes vivir una vida asombrosa que es superar su imaginación.